¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a bendecir a todos los que van a ver este video, esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio, esta serie que iniciamos, ¿verdad? Basado sobre números. Y hoy continuamos con la segunda parte de Postrados en el Desierto. Por la rebeldía y la incredulidad. Y vamos a tomar lectura para continuar donde nos quedamos el domingo pasado, ahí en números 14, versículo 20 en adelante. Y dice así: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar Rojo. En esta segunda parte de Postrados en el Desierto, vemos que hasta aquí Dios, al ver la rebelión del pueblo, de la nación incrédula, que no estaba creyéndole a Dios, de que Dios les iba a dar la victoria, que Dios los iba a respaldar para tomar posesión de la tierra de Canaán. Y ellos, al ser incrédulos, se rebelan y Dios se airó, se enojó. Tanto, ¿por qué se enojó? Porque ¿cómo era posible de que la nación de Israel, al ver de que les habría abierto el mar Rojo, pasaron en seco, lo sustentó con maná, les mandó codornices, etcétera, etcétera, todas las señales que Dios estaba haciendo con ellos desde que salieron de Egipto? ¿Cómo era posible que al ver el milagro más grande, pasar el mar Rojo en seco, no podría Dios tener control, poder sobre las personas que iban a ser sus enemigos? Por favor, que iban a ser sus enemigos. Si algo que no tiene vida, bios, Dios tuvo el control de abrir el mar, ¿cuánto más contra seres humanos de que Dios mismo había creado? Y aquí ya vimos el domingo pasado, se rebelan y Dios los iba a destruir, los iba a matar. Los iba a destruir y le dice a Moisés: yo te voy a dar gente nueva. ¿Quiénes iban a ser esas personas nuevas? Obviamente los descendientes de ellos, los niños, iba a ser una generación nueva, etcétera, etcétera. Vemos que intercede Moisés, esto lo vimos la semana pasada, intercede Moisés, cuidando Moisés la reputación de Dios, ¿verdad? Que iban a decir de los egipcios que no los pudiste introducir, van a hablar mal de ti, etcétera, etcétera. Y Moisés, como el buen pastor, siempre intercediendo por los rebeldes, por los incrédulos, ¿verdad? Y se repite la historia hasta hoy. El pastor, actualmente en todas las iglesias, el buen pastor su vida da por las ovejas, en el sentido de que tiene que estar intercediendo, orando por las ovejas, y más aquellos porque son rebeldes, incrédulos, que se les dice, se les instruye, se les habla y no entienden, no acatan. ¿Cuántos de ustedes de lo que escucharon el domingo pasado en esta semana ya lo llevaron a cabo?
¿Cuántos de ustedes de hace 15 días, de hace un mes que empezamos esta serie, ya dejaron de ser incrédulos? Porque llegamos hasta acá, donde la nación, ¿cómo era posible que se querían regresar a Egipto, que ya estaba más lejos para volverse a regresar, que ya nada más cruzar el río Jordán, estaban en la franja, estaban ya cerca? ¿Cómo es posible que tenían más fe para regresarse otra vez al mundo, Egipto, que cruzar la frontera y entrar a la tierra prometida? Intercede Moisés, y ya aquí vemos más adelante, continuando esta serie, el versículo 26, vemos que dice Jehová, donde leímos en el versículo 20, yo los he perdonado conforme a lo que tú me has dicho. Ok, pero ya en el versículo 26, para continuar con esta serie, y aquí comenzamos esta segunda parte, dice así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada? ¿Qué palabras usa Dios cuando ya está muy enojado? Esta depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Vemos que por la intercesión de Moisés no los mata, pero los iba a castigar. Dios tiene que castigar la incredulidad, el pecado, la rebelión. Como sabemos que los pecados tarde o temprano traen sus consecuencias. Cuando nos rebelamos contra Dios y pecamos contra Él, Dios nos perdona si nos arrepentimos. Pero las consecuencias las vamos a tener que recoger. La cosecha la vamos a tener que recoger. La vez pasada un viernes vimos una película matrimonial de matrimonios y vimos que una esposa, para ilustrar esto, que supuestamente eran cristianos, por lógica tenían la convicción nada más. Su madre era cristiana, era pastora, y esta muchacha que era su madre pastora, pues se casa supuestamente con un muchacho también cristiano. La cosa que ella, en su trabajo, la conquista un hombre, la enamora, y por no estar bien cimentada en su fe, más bien, por no ser una mujer verdaderamente cristiana, cae en pecado, en adulterio. Se mete con un hombre muy rico, etcétera, etcétera, le ofrece trabajo, la lleva a pasear en avión y ahí cae en adulterio. Y la consecuencia de ese adulterio, que ese hombre estaba infectado de VIH. Y por lo tanto, ella resultó también infectada. Y para acabarla de molar, ese hombre era drogadicto, le empezó a drogar a ella, empezó a caer, o sea que se fue, pero a lo más bajo, esa mujer cuando cayó en pecado. Al final, cuando ella está a punto de morir de una golpiza que le pone el hombre con el que se había ido, él que era su esposo, aún así
en su misericordia, viene y la rescata, la lleva, la saca de ahí y pasa el tiempo. Esta muchacha se arrepiente, pero vemos que ahí la película, en la historia, vuelve a Dios, se vuelve a Dios, pero queda infectada de VIH. Y no había remedio. Y para que la historia, volviendo un poquito a esa historia, ella es consejera matrimonial. Y comienza la película donde una pareja llega a pedirle consejería, que una muchacha también se quería divorciar, quería dejar a su marido por otro. Y ella, ya habían pasado los años siendo consejera, etcétera, etcétera, le empieza a contar su testimonio. Mira, te voy a contar una historia de una mujer que hizo esto y esto y esto y esto. Y al final, la muchacha que fue a pedir consejo le escucha, reacciona con lo que le cuenta y dice, gracias porque me has abierto los ojos, ya no voy a dejar a mi marido. ¿Y qué pasó con la historia que me estabas contando? Se sigue escribiendo. Vemos que las consecuencias de nuestros pecados las tenemos que recoger. Tarde o temprano, tú no te puedes burlar de Dios. Ahorita andas en desobediencia, andas en pecado, se te ha hablado, no pasa nada, tú dices que no pasa nada, ok. Sigue confiado así, sigue confiada, sigue confiado. Pero tarde o temprano, Dios va a entrar en acción. Si es que eres hijo, si es que eres hija de Dios, te tiene que disciplinar. Porque si no, eres bastardo y Dios no se mete con los bastardos. Yo no puedo disciplinar a otro hijo o a un hijo de ustedes porque no es mi hijo. Ustedes les corresponde disciplinar a sus hijos. Nadie se mete con hijo ajeno. Por eso tú no puedes disciplinar a otro hijo, ni de tu hermano, ni de tu hermana, ni de un familiar. Estarlo regañando, estarlo así, porque tú no eres su madre, no eres su padre. Por lo tanto, vemos el ejemplo en la Biblia que Dios al que ama disciplina. Porque si no serías bastardos. Ahí vemos el ejemplo que tenemos que tener cuidado para no meternos en problemas. Aunque quisiéramos solucionar los problemas de otra familia, no podemos. Ya no nos corresponde a nosotros. Por la incredulidad vemos que Dios, ok, no los voy a matar, Moisés, conforme a tu dicho, lo que me has pedido, por amor a ti, pero sí los voy a castigar. No verán la tierra. Y ahora sí, cuando dice que en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de 20 años para arriba, se iba a cumplir, les iba a cumplir el deseo de su corazón de ellos. ¿Qué pidieron en el versículo 2 de Números 14, en el versículo 2? Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Lo pidieron a gritos. Ok, no los voy a matar, pero ahora los voy a castigar con su propio deseo. Ellos querían morir en este desierto. Ándele pues, así va a ser. Les voy a cumplir su deseo. Porque están necios, 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 no quieren oír, no quieren creer. Entonces, ahí les va. Y esto es lo que aplica para nosotros hasta hoy en día. Mire, en Hebreos capítulo 3, vaya ahí tantito. No pierda números, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Nuevo Testamento, para que vea que cómo aplica
todo lo que pasó en el desierto para nuestras vidas hoy en día. Pablo, el escritor de Hebreos, vuelve a citar, como lo dijo en 1 Corintios 10, ¿se acuerda? Que ya le hemos leído 2 veces. Igual en Hebreos lo vuelve a repetir. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 13:7, si oyeres hoy su voz, hoy, escúchame bien, tú que estás aquí, o escuchando la voz del Señor, ¿cómo? A través de su palabra. No endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Pablo, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, citando lo que había hablado Dios en el Antiguo Testamento, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, aquí es donde Pablo cita el Antiguo Testamento y ahora sí, se refiere a nosotros, a la iglesia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, ¿qué cosa? Del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la incredulidad es un pecado. Y Pablo está hablando a nosotros, mirad hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia. Pero antes de la blasfemia está la incredulidad. Por incredulidad blasfeman contra el Espíritu Santo cuando no creen en Dios, no creen en Cristo. Blasfeman. Por eso, ¿cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Al no creer que solo Cristo salva, cometen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, si alguien que se le habla de Cristo no cree a la salvación que Dios le ofrece a través de solamente Cristo, ya no hay perdón para él. Al menos que Dios en su misericordia le dé oportunidad más tarde y se arrepienta después, pero de todo corazón. Entonces, el pecado imperdonable es la incredulidad. Y por eso Dios, ¿qué hizo con esta nación en el desierto? Al ver que este pueblo ya no tenía remedio. Ya no. Dios sabía muy bien, conociendo sus corazones, de que no iban a tener remedio, por eso los iba a matar. Pero por la intercesión de Moisés, dice, no los voy a matar, Moisés, pero van a caer en este desierto. Querían ellos, ojalá muriéramos, ándele pues. ¿Quieres tú seguir en esa necedad, en esa incredulidad? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir en ese estado en que te encuentras? Incredulidad, depresión, ansiedad, afán, avaro, lo que tú quieras. ¿Le robas a Dios? ¿Yugo desigual? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Lo que vimos en Gálatas? ¿No sabes que Dios tiene otra persona mucho mejor para ti?
que de acuerdo a como tú lo estás buscando o tú lo tienes, no es ahí, no es por ahí, no era por ahí. ¿Por qué no le crees a Dios cuando se les empieza a predicar a los hombres y a las mujeres? Dios tiene un hombre ideal para ti, una mujer para ti, pero no le crees. Vas y te adelantas. Fuiste incrédulo, fuiste incrédula. Y por lo tanto, las consecuencias tarde o temprano van a llegar. Por eso, Dios está hablando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, esta generación perversa de incredulidad. ¿Quieres seguir en ese cuadro? Te vas a quedar postrado en el desierto. ¿Qué significa postrado en el desierto espiritualmente para hoy en día? Que ahí te vas a quedar. No vas a salir de ese cuadro de ansiedad, de ese cuadro de depresión, de esa miseria espiritual en la que vives. Financieramente, económicamente, no vas a avanzar. No vas a salir adelante económicamente. Siempre vas a estar, trabaja y trabaja y trabaja y no vas a poder ver el fruto de tu esfuerzo. Nunca te va a alcanzar por la incredulidad y en eso maunado de que le robas a Dios todavía. Por incrédulo, ¿por qué le roban a Dios? Por la incredulidad. Porque no creen que Dios se los va a multiplicar. ¿Por qué viven siendo ávaros? Querer tener. Si yo dejo ir este negocio, si yo dejo ir este dinero que va a entrar, este ingreso, no me lo puedo perder. No quiero dejar, no quiero cerrar un día de descanso para venir al Señor. Entonces es avaricia. Y por lo tanto vas a estar en este ciclo, viviendo de incredulidad. Por lo tanto, siempre va a estar ese afán, esa preocupación, etcétera. Y ahí vas a estar. Y ese va a ser tu desierto, donde vas a estar postrado muchos años, mucho tiempo. Ahí se van a quedar. Cuando Dios quiere introducirte a la tierra de Canaán, espiritualmente, ese estado de paz, ese estado de paz donde Dios quiere que descanses, que estés tranquilo, que confíes en Él, de que Dios no te va a dejar, ni te va a desamparar. Pero, ¿por qué somos incrédulos? ¿Qué pasa? ¿Te has preguntado por qué no le puedes creer? Hay algo que está estorbando para que tu fe crezca. De todo lo que tú estés pasando, de todo lo que acabo de mencionar, ahí te vas a quedar, postrado en el desierto. Miren, yo conozco cantidad de cristianos que no van a sus congregaciones porque el domingo es el mejor día de venta. Cuando no les cae el 20 y les pasa lo mismo que a la nación de Israel, vamos a recoger doble y vamos a amontonar porque mañana no va a haber maná. ¿Y qué pasaba? Se les quedía y se les derretía. Y lo mismo pasa. Trabajan, etcétera, no pueden depender de Dios y lo mismo les pasa. Se les hiede, se les derrite, se les hace agua. Por aquí se les va, por aquí se les fluye, por aquí se les escapa.
que ya sucedió esto, que ya gasté en esto, este gasto imprevisto, que el carro, que las medicinas, que esto, cualquier cosa, cuando no nos damos cuenta, miren, por ahí se nos va. Y peor cuando no le queremos dar a Dios lo que le corresponde. Dios tiene que castigar y a veces ni así nos damos cuenta. Por eso Hebreos comienza, cuando oigas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, no hagas callo. Eso es lo que significa. Porque va a llegar el tiempo que ya la palabra va a estar tan encallado tu corazón que vas a venir y venir y venir y vas a nada más ya cumplir una religión, ya no vas a sentir nada, un redarguir. Si Dios no te redarguye hoy y entiendes por tu propio bien, va a llegar el tiempo que vas a estar viniendo y viniendo a cumplir y a cumplir, y va a pasar años y años y ya endureciste tu corazón. Y cantidad de cristianos yo conozco así. Ahí están, llegan, nada más por cumplir, hacer acto de presencia, pero su vida sigue igual. Y eso es lo que no quiere Dios. ¿Se escuchan las bocinas? ¿Sí? Si se deja escuchar, me hacen señas. Pero Dios no quiere. Dios quiere introducirnos a la tierra de Canaán. Pero tenemos que pelear nuestras batallas nosotros. Es que esa es la promesa de Dios, que Dios les iba a decir, ustedes van a sacar a toda esa gente, yo voy a darles la victoria. Tenemos que creerle a Dios que Dios va a derrotar a nuestros enemigos. Porque el pueblo gritó cuando escuchó, lo vimos en el versículo 2, cuando gritó, de que cuando escucharon que venía el informe de gigantes, ciudades amuralladas como Jericó, y rápido entraron en un temor que no tuvieron un poquito de luz para ver, decir, pero no nos olvidemos que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y solamente Josué y Caleb, ellos fueron los de confianza, que tuvieron una confianza en Dios, y dice, no, es que Dios nos los va a entregar. Mire, vaya ahí a Hebreos 4. Ahí dale la vuelta a Hebreos 4, versículo 1. Dice así, ya lo estudiamos esto, nada más repaso. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, pero mire cómo comienza, temamos. A ver, ¿por qué dice Hebreos que debemos de temer? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, obviamente Pablo está hablando a la iglesia y no está hablando de una tierra física, al reposo que yo les vengo hablando. Alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Ya ven lo que yo estoy diciendo? Que algunos de ustedes no logran entrar, no logran salir ahí de ese desierto, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, la buena nueva es la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo mismo que a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y hoy tú tienes que tomar una decisión. O le crees o no le crees a Dios. Porque si no va a pasar lo mismo, a ellos se quedaron postrados porque escuchaban. Venía el mensaje de parte de Moisés, con Moisés les hablaba, les decía esto y esto y esto y esto tiene Dios para nosotros. Y ellos, al no ir acompañados por fe, ¿sí? Esa incredulidad los llevó a quedarse muertos en el desierto. Pero, versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. A ver, ¿quiénes han creído aquí? Bueno, ok, hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué solamente le creemos a Dios en el plan de salvación?
¿Por qué solamente cuando a alguien le hablamos, le explicamos, le enseñamos que somos salvos por fe y por gracia y después de que recibe a Cristo, ¿sí? Solamente en ese punto no dudamos. Ahí sí, todos. Y por eso estamos acá. Por eso los que no han creído al plan de salvación no se quedan, no se han quedado, se van. Y nosotros, ¿por qué solamente al plan de salvación? Ahí sí estamos seguros. ¿Y por qué a las promesas no? ¿Por qué a sus promesas no? Una, porque no las lees, no te apropias de ellas, no tienes una comunión, eres un religioso, en tu casa nada de lectura, nada de adoración. No te, tú no leer, dices que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Aquí está, Pablo está afirmando. Si tú has creído, tienes que entrar en el reposo. Dios te tiene que meter al reposo. Pero los que hemos creído, entramos. Ahí está, es una afirmación, sin duda alguna. En el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré, mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Ok. Aquí está. Si tú has creído, Dios quiere que entres en ese reposo espiritual. Ok. Cuando lleguemos a Josué vamos a ver que al final cuando a Caleb se le entrega su tierra, porque vemos que cumplida la palabra de Dios, vamos a verlo más adelante con Caleb, que en él se cumple todo lo que Dios les había prometido, entregarles la tierra, etcétera, etcétera. Viene Josué, él es el encargado de repartir toda la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. Y cuando después de que Caleb recibe su herencia, su heredad, su tierra que Dios le había prometido, dice ahí, cesaron las guerras. O sea que sí hay un tiempo que se tiene que acabar en tu vida esa guerra espiritual en la que tú estás. Batallando contigo mismo, batallando contigo misma. Tiene que llegar el momento de que se tiene que acabar. No, ok, Dios, estamos en guerra espiritual, el enemigo no descansa, Satanás no toma vacaciones, él todos los días. Claro, pero también, por otro lado, dice Pedro, de que cuando ve el enemigo, por un tiempo se tiene que apartar, porque no puede ser que todo el tiempo sea persecución, pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y todo el tiempo. Cuando alguien está en las pruebas, por mucho tiempo ya le ganó a Job. Y no puede ser. Ahora, vemos que Pablo está hablando a la iglesia. Y aquí viene la promesa de Dios. Vaya a Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio 20, ya se los he dicho, es el resumen. En el libro de Deuteronomio llegan ya para pasar al río Jordán. Ya, se acaba. Deuteronomio 20, versículo 1 en adelante, dice así. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, o sea, esos gigantes, esos problemas, esa lucha, esa persona que te trae de encargo, como dicen, puede ser un propio familiar, cualquier problema que tú estés pasando, esa guerra con la que tú estás peleando, puede ser hasta tu esposo, puede ser hasta tu esposa. Todo lo que tú veas como enemigo espiritualmente hablando. Si vieres caballos y carros de un pueblo más grande que tú, no tengas
¿Qué cosa? Temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿Lo crees? Entonces, si lo crees, demuéstralo con hechos y no palabras. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. ¿Aplica o no aplica para nuestras vidas? Aquí en este pasaje, que ya están para pasar el río Jordán, Moisés les empieza a dar otras promesas y les empieza a alentar y les empieza a decir, miren, ahorita pasando el río Jordán, una vez que pasen van a tomar la primera ciudad y ahí va a comenzar la guerra. Tienen que derribar esa ciudad, tomar Jericó, que va a ser la primera ciudad. Y van a sacar a todos los cananitas. Pero Dios va a pelear por ustedes. Está con ustedes. Y como ya leímos Hebreos, 1 Corintios capítulo 10, leímos Hebreos 3 y 4, sabemos de que esto aplica espiritualmente para nosotros ahora. Porque, pues claro, ya no tenemos esas luchas, esas guerras físicas y literales. Pero son espirituales. Como dije, a veces conmigo mismo, con uno mismo. Estás batallando. Ay, es que no puedo, me cuesta. Es que falta de fe. Incredulidad. Aquí está la promesa para nosotros. Regresamos a Números. Vemos entonces que Dios da la sentencia. Y dice el 28, 14, 28, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Toda la generación que salió de Egipto, Dios les iba a conceder el deseo. Ojalá muriéramos en este desierto. Ándele pues. ¿Quieres tú eso, que eso pase? ¿Estás deseando y pidiendo eso a gritos también? Bueno, no lo vas a decir, ¿verdad? No lo va, pero con tu actitud, con tu falta de fe, con tu incredulidad, es como si le estuvieras pidiendo a gritos. Nada más que no te das cuenta, porque eso es espiritual, no se ve, lo espiritual no se ve, pero es más real de lo que se ve. Por eso Jesús dijo que Él es la verdad, aletheia para la palabra de la verdad, y significa la realidad en contraste con la apariencia. Que Jesús es más real de todo lo que se ve. Y lo que vemos es una alucinación, como en el desierto, que aparentemente fuera verdad, pero no todo es verdad. Muy bien. Dios da la sentencia que los que tenían 20 años hacia arriba
o sea, ya los grandes, los adultos, ellos iban a quedar muertos. ¿De qué manera? Dios no los iba a matar instantáneamente, pero sí, ahí es donde comenzaba la sentencia, que de ahí en adelante iban a pasar 40 años, porque durante 40 años salieron ellos aproximadamente como algunos jóvenes y la primera generación, ya vamos a hablar de 30, 40 años. Entonces, los viejos, por así decirlo, de edad, los más avanzados, ellos se iban a quedar enterrados en el desierto, postrados, eso es lo que significa. Ahora sí, literalmente para ellos, y obviamente hasta que el último muriera de ellos, entonces la descendencia de ellos, los hijos de ellos, de los de 20 años hacia abajo, hacia los niños y bebés, ellos son los que iban a quedarse en el desierto. Leamos el 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefoni, y a Josué, hijo de Num. Dos nada más iban a entrar. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Qué iba a pasar? Que ellos murmuraban más arriba que sus hijos iban a ser esclavos de los cananitas. Así decían ellos. No, es que si entramos, nuestros hijos van a ser esclavos y etcétera, etcétera. Ok, ese no era el plan de Dios. Pero, ¿qué iba a pasar entonces? Que los de 20 años hacia arriba, ¿cuántos años iban a pasar? 40. Ok. Si tenían 20 años, porque solamente iban a quedar los de 20 años hacia abajo. Los de 20 años iban a entrar a la tierra prometida de 60, como dicen, de 60 y más. De 60 años iban a entrar. ¿Cuánto tiempo? Imagínate, 40 años. ¿Cuántos años tienes? Quítale 40. Es mucho tiempo. Bastante tiempo. Y ese es el tiempo que a veces no se dan cuenta los cristianos que están ahí en el desierto. Ahí están dando vuelta. Porque ellos, cuando Dios manda la sentencia, se quedan. Y conforme fueron muriendo, no iba a entrar ninguno de ellos, ninguno. Solo los de 20 años hacia abajo. Y cuando esos jóvenes de 20 años cumplieran los 60, entonces ahí va a ser el tiempo de empezar a entrar a la tierra. Y por eso en el libro de Deuteronomio, Moisés les hace un recordatorio, les vuelve a hacer una crónica, un resumen de todo lo que había hablado Dios, se los vuelve a citar, etcétera, etcétera. Y tanto que aún Moisés les dice, hasta por sus culpas de ustedes, ni yo voy a entrar. Pero Moisés, aún así con ese amor, no se enfadó con ellos. Imagínense que Moisés hubiera tenido esta actitud y reclamarles. Por sus culpas de ustedes, también a mí me va a cargar el payaso, porque ni yo voy a entrar. Y todo por culpa de ustedes, porque me han airado, porque a mí me mandó a hablarle, que yo le hablara a la peña y la golpeé porque estaba enojado en su parte humana. Y eso pasa con los pastores, que a veces nos da un enojo santo por algunos de ustedes que no entienden. Y les hablamos, y les aconsejamos, y les decimos, y no entienden. Y de verdad que a veces quisiera uno darles un
coscorrazo, como dice, un coscorrón, cocotazo, como dicen, ¿verdad? Que así nos agarraban a nosotros cuando no entendíamos. Yo me acuerdo que así me daba mi papá. Pi, 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 hacía yo nada más. Pero bueno, así pasa. Uno quisiera hacerlos entender, pero no podemos. No podemos. ¿Qué más? Entonces, miren, si ustedes no saben, la mayoría de los pastores tiene una lucha. Nosotros decíamos, hay algo por el Espíritu Santo que está morando, es Jesús. Jesús quiere que vengan todos a la congregación. No saben qué lucha pasa en nosotros cuando de repente el mensaje, pastor, no voy a poder ir por esto y esto y esto y esto. O que no sé qué, digo, ay, digo, bueno, a ustedes les ha pasado cuando invitan gente, cuando quieren traer algún invitado o algún familiar y bueno, el domingo vamos y a la mera hora te cancelen. ¿No hay algo dentro de ti que te molesta? ¿No hay alguna molestia y algo, pues, es una lucha que se lleva en ese momento pero ¿qué hacemos? Para que vean que así se siente como ustedes, así sentimos nosotros, por el Espíritu Santo. Porque si no estuviera el Espíritu Santo, ¿qué me importa? Si quieren venir, que vengan. Si no, también. Miren, vemos entonces de que los jóvenes se iban a quedar. Dios habla en el versículo 31 que Él los iba a introducir. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Hasta que muera el último de ustedes, sus hijos van a entrar. Miren las consecuencias hasta dónde lleva por nuestra incredulidad y rebeldía cuando no le creemos a Dios. Nos llevamos de corbata a nuestros hijos. ¿Qué culpa tenían los niños de quedarse también ellos en el desierto? Cuando aquí se te da una instrucción, tú tienes la responsabilidad de instruir al niño en su camino, en su casa. Pero ¿cómo le voy a enseñar, pastor, si no sé por dónde empezar? Pues no vienes a discipularte. Esa es responsabilidad tuya. No vienes entre semana. Ya agregamos otro día de discipulado. Ahora va a ser los martes, miércoles. El martes de 4 a 6, más temprano, para que se vayan y no paguen taxi y no esté oscuro y ya no haya pretexto. A ver cuántos van a venir. Ok, cuando somos incrédulos, rebeldes, no andamos bien delante de Dios, hasta nuestros hijos. ¿Cuántas veces se les ha dicho, pónganse a interceder, a orar por sus hijos? Pero no lo haces. ¿Cuántas veces se les ha dicho, intercedan, cuando no estén ellos? Métete a sus cuartos, intercede en voz alta, para que ellos sean librados de este mundo que los tiene pero bien atrapados. Pero como eres incrédulo, no te das cuenta que te lo llevas de entre corbata con ellos, porque tú que eres el padre, la cabeza, la madre, como tú estés de cabeza, ¿sí? Al no hacer esto, ellos cada día se pierden más. Claro, si son mayores de edad, Dios ya no te lo va a demandar, porque ellos son mayores. Pero sí te va a demandar la parte en el tiempo que ellos vivan bajo tu techo.
Si tú no te los pones al tiro bajo las enseñanzas de Dios y dejas que ellos hagan lo que quieren y ellos te den órdenes y ellos pongan sus reglas y no te avisen antes cualquier cosa, entonces esa responsabilidad sí te la va a demandar Dios. Y con los menores de edad, también. Se los he dicho un montón de veces. Mientras ellos estén bajo tu techo, aunque sean mayor de edad, tú tienes que poner las reglas. Y si no quieren, y no quieren, y no quieren, ponle sus maletas en la puerta. No, es que mi hijito no. Mientras tengas ese ídolo y no te lo arranques del pecho, mira, Dios no puede entrar en acción. No puedes permitir borracheras, que lleguen tomados, que estén metiendo pornografía, cigarros, todo lo que es inmoralidad, aunque sean mayores. Esta casa me la respetas, porque está consagrada a Dios. Pero es por eso de que a veces los padres no nos damos cuenta cuando somos incrédulos, porque mira, te apuesto así, ponme atención. Si tú fueras de verdad que le creyeras a Dios, todos los días estuvieras de rodillas. Todos los días estuvieras haciendo lo que se te indica, las instrucciones, lo que se te enseña. Pero como no crees, no lo haces. Y por eso, nuestros hijos van a ir cada día de mal en peor. De mal en peor. Y así pasó. Por la incredulidad y la rebeldía de este pueblo, se llevaron de corbata a sus hijos. Los hijos a veces sufren las consecuencias de los padres. Tanto que en el capítulo 5 de Josué mataron a una familia entera, la familia de Acán, por haberse tomado un lingote de oro y una capa, que desobedeció un mandato de Dios. Maten a todos y exterminen a todos, niños y grandes. La familia de Acán, junto con su familia y sus pequeñitos, fueron apedreados. ¿Y qué culpa tenían los niños? No, los niños se los llevó Dios. Los rebeldes que desobedecieron una orden se perdieron. O tal vez se los llevó a casa. La Biblia no especifica. Muy diferente a la familia de Coré, que sí se lo tragó la tierra literalmente y descendieron al Seol, al infierno. Seguimos avanzando. Dice, y ellos llevarán vuestras rebeldías, aquí está, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Dice palabra de Dios para todos este versículo. Ellos serán pastores en el desierto por 40 años, sufriendo la infidelidad de ustedes hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Sufriendo la infidelidad. ¿En qué aspecto iban a sufrir? ¿Ok? Iban a trabajar muy duro, pastorear en el desierto, trabajar la agricultura, cuando allá en la tierra, si todos hubieran entrado, iba a ser más fácil todo, porque fluía leche y miel. Era una tierra que era nada más de cuidarla, labrarla, etcétera, etcétera, pero iba a ser mucho más fácil que en una tierra donde no hay agua, que es árida. Cuando allá fluía leche y miel, había de todo. Vemos entonces de que nuestra incredulidad y una rebeldía a veces, por ser infieles a Dios, por no creerle, miren, ni en eso nos damos cuenta. Estás postrado tú, te llevas a tus hijos de corbata, por lo tanto, a veces, ni a ellos les puedes suplir
lo que ellos necesitan para seguir avanzando. No les puedes comprar esto, no les puedes dar esto que necesitan. O sea, tenemos que darle lo suficiente. Tampoco tienes que comprar un iPhone, ¿verdad? No. Pero hay familias que por su incredulidad no les alcanza, no pueden sustentar a sus hijos. Es más, muchos que son cristianos no pasan ni siquiera pensión. No pueden. Muchos que son cristianos no pueden con sus deudas. Están postrados, están ahí. 40 años llevan ya teniendo deudas, deudas y deudas, deudas y no pagan, no pueden. Trabaja y trabaja y trabaja y aquí se les va y aquí se les va y no pueden pagar y no pueden pagar. ¿Hasta cuándo, brother? Si tú vinieras a la presencia de Dios a buscar primeramente, otra cosa sería. Mire, vaya tantito ahí, no pierda números y vaya a Mateo 6:25. Hablando Jesús. Mateo capítulo 6:25. Hablando el Señor. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis pues por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero dice Jesús, no se afanen por vuestra vida. O sea, que habéis de comer, que habéis de beber y todo, etcétera, etcétera. Todo lo que se necesita. Ok, es lógico, tenemos que trabajar, pero sin afanarse. ¿Qué es afanarse? Preocuparse anticipadamente de algo que ni siquiera ha venido. Ahorita estás acá y capaz que ya estás pensando en lo que vas a hacer al rato. No te puedes concentrar en el mensaje porque ya estás preocupado. Lo que tienes pendiente. Estás pensando en el frijol que dejaste ahí en la estufa. En el negocio. En esto. O sea, te tienes que concentrar. Ay, es que mis clientes están haciendo cola ahorita, ya me están buscando y se está perdiendo esa venta. 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, Cristo está diciendo, ustedes valen más que un pajarito. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio su vida por los pajaritos, ni por los animales. Cristo no dio su vida por los animales. Y vosotros valen más. Ustedes valen más que un pajarito. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? A ver, ¿quién de vosotros, quién de ustedes que es chaparro o chaparra y que diga, quiero crecer, y quiero crecer, y quiero crecer? Estoy muy chaparra, 20 centímetros más. Por más que te estés estirando, te cuelgues de cabeza, etcétera, te estiren, no vas a crecer. Naciste chaparro, chaparro te quedas. ¿Para qué te preocupas? Es un ejemplo que está poniendo Jesús con el afán. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Salomón con toda la lana que tenía, ni siquiera anduvo de afanoso. Tengo dinero, me voy a Liverpool, me voy a Sambors, me voy a esto y quiero comprarme. Y que ni siquiera andaba preocupado Salomón, aún con todo el dinero que tenía. Sigamos leyendo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mire cómo dice Jesús, hombres de poca fe. Porque estamos hablando de la fe. Por falta de fe, de confiar en Dios, viene la rebeldía y la incredulidad. De una cosa nos lleva a otra. Porque si tuviéramos fe,
como dicen, hasta como un grano de mostaza, entonces no fuéramos incrédulos, no fuéramos rebeldes, le creyéramos en todo a Dios. Y para eso son este tipo de prédicas, para que te haga reflexionar. Para eso son, para que reflexiones y te haga despertar. Ah, es cierto. No, pues me estaba olvidando de la promesa de Dios. Ahorita lo estoy leyendo con mis propios ojos. Tú lo estás leyendo con tus propios ojos. Dice así, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles se refiere a toda gente, número uno, que no es judía. Número dos, se refiere a la gente que no es cristiana. O sea, tu familia. Tú lo ves en tu familia, tus hermanos que los has querido invitar y los quieres invitar y te dicen, no puedo porque tengo que trabajar. ¿Cierto? Es que no puedo, hoy tengo compromiso. Iba a ir, pero no pude ir porque me salió un trabajo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Preocuparse, andar afanados, estar así, que tienen que trabajar, porque, etcétera, etcétera, porque ellos no dependen de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. O sea, Cristo está diciendo, ¿saben qué? No hagan lo que la gente que no es cristiana hace, por favor. ¿Hasta cuándo? Más, aquí está la clave. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Búscame, dice Dios, que yo sea el primer lugar. Primero en tu vida. Mira, y no va a ser necesidad de que tú me estés pidiendo, porque yo ya sé lo que necesitas. Yo ya sé el día de tu corte, de la fecha de teléfono, CFE, el corte de tu tarjeta, yo ya lo sé, ¿crees que Dios no lo sabe? Y yo también sé si vas a tener o no vas a tener. Todo lo que tú necesites, ¿sí? Yo te lo voy a dar, sin necesidad de que me estés pidiendo. Todas estas cosas os serán añadidas, pero el problema está, que queremos primero las añadiduras y después buscar el reino de Dios. Y no se puede contradecir la palabra de Dios. Así están muchos. No vienen porque quieren buscar las añadiduras. Y cuando les quede tiempo a venir a buscar de Dios. Y es ahí donde Dios los reprueba. A mí nadie me va a poder cambiar mis planes, cambiar mis ideas, cambiar mis estatutos. No vienes al discipulado, no vienes a oración. Les decimos, hay oración, vengan a orar, a interceder por su familia. No vienes a interceder ni siquiera por ti, ni siquiera a clamar por ti para que crezca, tu fe crezca, te limpies, te purifique, orar por tus hijos que no son salvos, que no han nacido de nuevo, que perdieron su primer amor, etcétera, etcétera. Y menos vas a venir a pedir por tus padres, tus hermanos de sangre. Porque no le crees. ¿Y piensas seguir así toda tu vida? Y es por eso que no te has dado cuenta que estás en el desierto. Estás postrado en el desierto espiritualmente. No avanza. Trabaje y trabaje. Trabajo por aquí, trabajo por acá. Oye, ¿y no sales de deudas? ¿No tienes un momento de paz que digas, me voy a dar una semana, 3 días de descanso, 2 días de descanso para relajarme? ¿Cómo es posible? Trabaje. Y no tengo tiempo para ir, pastor. Es que tengo trabajo, tengo mucho esto. O sea, volvemos a la carga. Estás buscando primero las añadiduras. O sea, todo es cuestión. Cuando se quiere, se puede. Eso es muy cierto. Cuando alguien quiere algo, no sé cómo le hace, pero lo hace. Busca la manera. Cuando alguien desea a una mujer o un hombre,
No sé cómo le hace y le baja el cielo y las estrellas y flores y aquí mensajes y no sé, pero la conquista. ¿Cierto? ¿Y por qué con Dios no? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta, dice Jesús, basta ya. Basta cada día su propio mal. Hermana, hermano, ya no seas religioso. Tienes que poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas, escúchame bien, sobre tu marido, sobre tus hijos. No te puedes hacer un ídolo de tu marido, ni de tus hijos. Hay un orden. Cristo es la cabeza de la iglesia. El varón es la cabeza de la mujer. Hay un orden. El padre, Cristo, el varón, luego la mujer, luego los hijos y luego los familiares. Menos que pongas en primer lugar a tus padres, excepto si ya son ancianos y dependen de ti y tienes que cuidarlos o surgió una necesidad, no hay ningún problema. Pero siempre está, es que voy a ir, es que me salió, tengo que ir a ver a mi familia, tengo que, o sea, mira, que no les ve, mira papá, mira, te voy a decir algo, mira, voy a venir a verte en los días que yo no tenga servicio en la iglesia, tengo estudios, etcétera, etcétera, pero es que tenemos una pachanga aquí, mira, vengo después, los acompaño. Si tu marido o tu esposa no quiere venir a la congregación, bueno, mamacita, papacito, ¿sabes qué? Yo me voy a la congre. ¿No quieres ir? Allá tú. No, quédate conmigo y esto y esto y esto. No se puede poner en primer lugar al hombre. Mi amor, te dejo 2 horas. 2 horas te voy a dejar. Mira, te voy a dejar tus huevitos, aquí, cafecito, pancito, etcétera. Y ahorita vengo. Dale, ¿me esperas? Y ahí nos vemos. O viceversa. ¿No quiere venir ella? Bueno, mi vida, ahí nos vemos. Entonces, encárgate tú de los niños, ¿sí? O me los llevo, etcétera, etcétera. Bueno, sin discutir, sin pelear. Ok, es problema de ella, es problema de él. La salvación es personal, no es por familia. Tú no vas a poder salvar a tu esposo. Tú no vas a poder salvar a tus hijos. Si son menores, obviamente ellos sí son respaldados, dice la Biblia, porque ellos son santos cuando son niños. Por cualquiera de los dos que se convierta, ya sea ella o él, nuestros hijos son santos, porque si no, de otra manera serían inmundos, dice Corintios 7. Pero, ya por los que son mayores, ¿ok? Solo tienes que interceder, orar por ellos. Ahora, si tú le eres fiel, mira, de aseguro, seguro, Dios te va a cumplir. Te lo trae a tu hijo o a tu hija cuando se quiera brincar la barda más allá de la orejita, los va a traer jóvenes. Por amor a tu padre o a tu madre que está siendo fiel. Pero si tú no estás siendo fiel y obedeciendo a Dios, no esperes entonces. Te vas a llevar de corbata. Volvemos a la carga. Eso es lo que pasó. Por la incredulidad pasaron a traer a sus hijos. Tal como la familia de Acán. Tuvieron que morir toda su familia. Porque Acán se tomó un lingote de oro. No pensaba que el lingote de oro valía más de lo que Dios les iba a ofrecer más adelante. Regresamos al número. Versículo 34, números 14, 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis, ¿qué cosa? Mi castigo. Yo pensé que Dios no castigaba. Pues fíjate. Sí castiga. Y a sus hijos primeramente. Primeramente, dice Pedro,
que antes de que Dios juzgue al mundo con la gran tribulación, empezará por su iglesia. Porque a la iglesia se le ha dado más conocimiento de la palabra de Dios. Más y cuando están en una iglesia que se les enseña la sana doctrina, la buena palabra. Mucho más. Por eso no somos la única iglesia. Hay muchas, están escondidas, porque la iglesia fiel, la verdadera, el remanente Dios que Dios tiene, es muy poquito, es un puñito contra la iglesia mundial. Y es casi invisible, casi no se ve. ¿Sí? Porque las falsas son las masivas, las que se ven. No, esa sí es de Dios. No, ahí está Dios. Que el otro día me vino un hermano y me contó que fue una iglesia muy bonita, de lujo, como dicen, de rechupete. Y la alabanza, excelente grupo, sonido, un parque adentro, de lujo todo. Pero a la hora de la hora, lo más preciado, lo mejor que esperaban, no hubo palabra. Puro, bla, bla, y todavía con palabras deshonestas le salían de su boca. ¿Qué? ¿En serio? Así es. Y por eso, cuando hay personas que vienen con esa idea de que no, aquí está muy apagada, ni grupo alabanza, no, yo me voy a buscar una con clima, una de esas grandes donde esté el avivamiento, donde se sienta el poder de Dios y que me toquen y que yo me caiga y me desparrame y que quede como cucaracha fumigada, porque Dios me tocó. Como el video que vimos el miércoles. Que 40 años, un año por cada día, conoceréis mi castigo. 35. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa, depravada, perversa, que se ha juntado contra mí en este desierto, porque era contra él que murmuraron, aparte de con Moisés, también contra él, porque decían arriba, más arriba, iniciando número 14, ¿por qué nos ha traído Jehová? Versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, sean esclavos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto, al mundo? Miren, como cristianos no podemos volver atrás. Ni se te ocurra volverte al mundo. Dejar de congregarte. Porque vas a morir espiritualmente, físicamente y quedarás separado de Dios. Se llaman los apóstatas, los que nunca fueron salvos. Ya los estudiamos, Hebreos capítulo 6. Vemos entonces que Dios cumple lo que dijo, se quedan postrados en el desierto y es aquí donde Dios quiere hacerlo reflexionar. ¿Quieres seguir postrado en el desierto? Por eso dice Dios, esta perversa, esta depravada. ¿Por qué les decía depravada y perversa? Por incrédulo. ¿Vas a seguir ahí en ese estado en el que estás? ¿O piensas hoy arrepentirte y creerle a Dios de todo corazón? Pero hazlo. Hoy que estás escuchando su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, que mañana, quién sabe si vivamos. Y para terminar, vemos que
los que se rebelan contra Dios, los incrédulos, que de plano Dios sabía que no, estos fueron los culpables, los mata. Y dice así el 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país. Vamos a agregarle que Jehová les había prometido, que Jehová les ha hablado bien, que todo era leche y miel, y desacreditaron. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de la plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían de reconocer la tierra. Eran 12 espías. Solo 2 quedan vivos para pasar a la tierra de Canaán. Y los otros 10 los mató con una mortandad. Ahí, ellos ni siquiera llegaron a los 40 años más. De una vez. ¿Qué nos enseña esto? Cuidadetes de nosotros, que seamos piedra de tropiezo para otros. Cuidado. O estamos en un mismo espíritu o no estamos. O estás de acuerdo con lo que se te enseña y se predica aquí y tu espíritu que ya está dentro de ti va a decir, es cierto, es cierto, es cierto. ¿O hay algo que pasa en ti? Porque si alguien empieza a desacreditar lo que aquí enseñamos, no, el pastor no, se equivoca, no es así, no me gusta que esto hable de que esto y esto, y empiezas a menos a regarlo con los hermanos y por ahí, cuidado, tarde o temprano tiene que venir el juicio. Vemos claramente que Dios de una vez, estos de una vez se van al otro lado. ¿Por qué? Porque si los dejo seguir viviendo, van a seguir haciendo lo mismo. ¿Ya ves? ¿Por qué el pecado no se puede solapar? No podemos permitir el pecado dentro de una congregación porque contamina. Si estos 10 espías que murieron acá seguían vivos, iban a seguir contaminando. Rápidamente, 1 Corintios 5, vamos a trazarlo con el Nuevo Testamento para ver un ejemplo. Vuelve rápido, 1 Corintios capítulo 5. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Vemos en este pasaje, 1 Corintios 5, que había un muchacho que andaba con su madrastra, incesto. Y la iglesia de Corintios estaban envanecidos, o sea, estaban orgullosos, no decían nada. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sáquenlo de la congregación. No se puede permitir incesto, fornicación, porque era fornicación, adulterio. Miren, más abajo, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros. O sea, Pablo está diciendo, no se junten precisamente solamente los que son de este mundo. O sea,
con los que no son cristianos. No estoy diciendo que no se junten con los que no son cristianos, que siendo fornicación es parte. Más bien, dice, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mire, Pablo está diciendo, miren, no podemos quitarnos a nuestros vecinos, a nuestra familia, que no son cristianos, ¿verdad? Que son fornicarios, etcétera, etcétera, y no nos podemos aislar y dejarle hablar a alguien. ¿Ok? No puedes. Esa amistad que tú tienes, que sabes que andan en pecado, andan en fornicación, andan en adulterio. ¿Ok? Tampoco te vas a cerrar y voltearle la cara de un día para otro y decirle, no llegas a ese extremo. Pero lo que dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. ¿Y quién es el hermano o la hermana? Cristiano. Fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aún comáis. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo, si alguien que se dice ser cristiano anda en fornicación o en adulterio, cuidado. ¿Sabes qué? No puedes tener amistades íntimas. Eso de que son cristianos. ¿Cuánto más si no son cristianos? Ese tu amigo, ese tu amiga que tienes con mucha intimidad y estás viendo, si sabes que anda en fornicación, en adulterio, tarde o temprano te va a contaminar. Aléjate de él, de ella. ¿Es tu vecino? ¿Es tu amiga? Ok. Poco a poco. Pinta tu raya. No andes detrás de él, detrás de ella, etcétera, etcétera. Así, y vamos allá, y comamos juntos. Y sabes que anda en pecado porque tarde o temprano te va a contaminar y te va a arrastrar y te va a llevar y al rato va a faltar que te va a presentar a uno por allá. Y más si tú no andas espiritual, mira, la carne es carne. Por eso Pablo dice que no se junten. O sea, tú no puedes tener una amistad íntima en tu oficina, en tu escuela, con alguien que anda acostándose con su novio o con su novia. Tú no puedes tener, ay, mi amiga, y que andes pegadita, y que andes aquí, y por allá, y puro mensaje, y pura llamada, y salgamos aquí, y salgamos allá. Mira, peor si no es cristiano o no es cristiana. Pablo está reprobando esa amistad. ¿Ok? Si ya le hablaste, si quieres que venga Cristo y quieres que se convierta, entonces ya le hablaste, 1, 2, 3, hasta ahí. Ya no te corresponde. Tú no eres Dios para cambiar su corazón. Solo sigue orando por él, por ella, pero no puedes seguir así con esa amistad. Tarde o temprano te va a contaminar, te va a llevar entre las patas a ti también. Y eso ha pasado. Júntate con un drogadicto y te la vas a salir tronando. ¿Cierto? Júntate con un borracho y te vas a salir emborrachando. Y así es. ¿Por qué creen que Pablo dice, ni aún comáis con él? Eso que se dice ser cristiano. Ahora, si no es cristiano, ¿cuánto más, mamacita? No, no, no. De lejitos nos vemos más bonitos. Ay, es porque ya no me habla. Es que estoy ocupado, no he podido, amigo, ahí te veo después y poco a poco. Pero tienes que quitar, porque te haces un ídolo. Hasta eso. Júntate con hermanos en Cristo, que den buen testimonio. Ellos te van a guiar mejor. Regresemos a Números. Dios tiene que tomar el control con aquellas personas que de plano ya no tienen compostura. Estos 10, si los dejaba vivos, iban a seguir dando problemas. De una vez, los mató con una plaga, con una mortandad. Hasta ahí vemos, para terminar este capítulo,
que vino la sentencia y vimos la historia que así fue. Muy bien. Cuando dice el versículo de 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Cuando les contó todo esto, la sentencia, cuando viene la sentencia y viene Moisés y le dice al pueblo, miren, así ha dicho Jehová, paz, 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 40 años en el desierto, sí que se van a quedar muertos, etcétera, etcétera, ya no hay salida, ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás, esta es la sentencia definitiva. Al ver esos, que te digan a ti, hoy, mañana, pasado, le queda un mes de vida, ¿qué harías? Que te digan de repente, como así ha pasado. Algo pasó de repente, una enfermedad, un cáncer, y de repente vas al estudio, vas a la clínica y tienes un mes de vida. ¿Qué te pondrías a hacer? Hacer lo que nunca hiciste. Amar a aquellos, hablarles de Cristo, ahora sí, ¿verdad? Porque sabes que ya te vas a pintar dentro de poco. Y vendré ahí sí a leer la Biblia, a buscar y buscar de Dios. Y ahora sí no voy a faltar porque ya solo me queda un mes y quiero presentarme delante de Dios muy bien, aunque sea, a ver qué puedo rescatar de todo el tiempo perdido en mi vida. Por eso en el Salmo 39 el rey David decía, enséñame Jehová, oh mis días que me quedan. ¿Por qué tenemos que esperar hasta ese punto? ¿Por qué tendríamos que esperar hasta ese punto que nos lleguen con esa mala noticia? Te quedan 30 días de vida. Y te pongas a hacer todo lo que no hiciste en toda tu vida y lo quieras hacer en un mes. Cuando lo que debes de hacer, eso es lo que debes hacer hoy. Ese tiempo, desde que te convertiste a Cristo. Se dio mucha tristeza. Y entonces, ¿qué dijeron? 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar de la cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. La hemos regado, Moisés. Ahora sí, nos vamos a levantar temprano y nos vamos a armar de valor y vamos a ir a echar guerra. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada por cuanto habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron, se enorgullecieron, estaban muy fufurufos, muy chichos y diciendo, no, nosotros vamos a poder. Se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová, que es la presencia de Dios en ese tiempo, y Moisés no se apartaron de en medio del campamento y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndoles hasta Orma. Miren el error más grande. Viene la sentencia. Había hablado. Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla. Pero cuando llega el momento que ya se te habló mucho y que después quieras enmendar tu rebeldía inmediatamente, hay veces que Dios ya no. Llegó la sentencia. Ya no estoy con ellos, se quedan enterrados en el desierto. Y cuando ellos reciben esta noticia, dirán, se enlutaron, le dio mucha tristeza. No, entonces podemos hacer algo. No, entonces, vámonos. Ya no, Señor. Hay veces que vamos a querer obedecer, pero va a ser demasiado tarde. Y obedecer demasiado tarde trae sus consecuencias. Obedece ahorita, hoy. ¿Que lo quisieron? Ahí sí se quisieron armar y tomaron, pero ¿qué? Jehová ya no estaba con ellos. Si en tu vida tú desobedeces, te pones rebelde, mira, olvídate de que Dios esté contigo. No te va a respaldar en todo lo que hagas. Todo te saldrá mal. Eso es lo que pasó. Se fueron a la guerra contra los amalecitas y los cananeos, pero Jehová ya no iba, ni Moisés. Y se los dijo Moisés, no sean tercos. No hagan eso. Jehová ya no los va a respaldar. Ya dieron la sentencia. ¿Por qué quieren componer todo? ¿Por qué quieren retractarse inmediatamente cuando ya está la sentencia dada? No sean necios. Pero no, se obstinaron y fueron. Y ahí está el resultado.
fueron derrotados. Que no te pase lo mismo. Hoy está hablando Dios y quiere darte la oportunidad. No te quedes en el desierto. No quieras obedecer cuando tú quieras. Es cuando Dios dice. Por eso, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque qué manera tan sorprendente tú nos enseñas, Señor, que el pecado de la incredulidad es grave. Señor, te damos muchas gracias porque nos estás hablando a tiempo. Porque nos amas. Y así como amaste a ese pueblo, que le ofreciste tu respaldo, vieron tu gloria, le demostraste que lo salvaste de Egipto. Así nos demostraste a nosotros cuánto nos amas, porque con amor eterno te he amado, que prolongué mi misericordia. Y nos sacaste de Egipto, del mundo, para ofrecernos algo mejor en este tiempo. Es cierto que habrán luchas, habrá guerras, tal vez veremos gigantes, pero tú estarás con nosotros. Señor, muchas gracias, Padre, porque esta lección fue escrito para que nos sirva como ejemplo, para que no suceda y no tentemos al Señor, como en aquel día, dice Pablo. Vemos que nos amas claramente, Padre, que quieres lo mejor para nosotros, quieres bendecirnos en todas las maneras, emocionalmente, físicamente, económicamente, espiritualmente. Ahí es la tierra de Canaán, ese estado de reposo y tranquilidad, donde sí hay un tiempo que podamos estar tranquilos mientras llegamos a Canaán literal, el milenio, que ahí totalmente será pura leche y miel física y literalmente. Pero mientras tanto, no temamos a las ciudades amuralladas, a los gigantes, a ese gigante que tienes dentro de ti mismo, que está luchando contra ti mismo. Tienes que derrumbarlo. Como dijo David cuando peleó contra Goliat. Tú vienes contra mí, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Hoy se tienen que acabar estos gigantes en tu vida. Dios te ha hablado y te ama. Si tú obedeces y le crees, tenlo por seguro que Él cumplirá sus promesas. No lo dudes. Más, ya no dudes más. Créele a Dios. A todos los que nos ven en las redes sociales, así con su rostro inclinado, sigan este momento. Tal vez tú estés pasando por una situación semejante a la que acabas de escuchar. Porque no tienes a Cristo. Tienes religión, pero no tienes a Jesús. Y de nada sirve tener religión. Puede ser que seas testigo, mormón, católico, luz del mundo, etcétera, etcétera. Pero mira, ¿cuánto tiempo llevas en ese estado, postrado en ese desierto? No te alcanza el dinero, no tienes trabajo, no tienes salud.
Tienes problemas y más problemas. ¿Por qué no le crees a Dios hoy? Dios te ama tanto. Y ha prolongado su misericordia porque no te has muerto. Está esperando que vengas al arrepentimiento. Si tú quieres hoy invitar a Jesús a que entre por primera vez a tu corazón, arrepiéntete nada más de todo corazón. Si tú te arrepientes, te va a llevar a esta confesión de fe, esta oración de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero primero arrepiéntete. Si tú quieres orar por primera vez de esta manera, dile así estas palabras al Señor. Ahí donde estás viendo este video algún día, en tu casa, en el carro, en tu oficina, no sé. Joven, muchacho, muchacha, señor, señora, anciano que me escucha. Si te has identificado hoy, dile así al Señor con todo tu corazón. Ve repitiendo conmigo. Tú que estás ahí. Y si hay alguien acá que todavía no está seguro de su salvación, hoy es el día. Tal vez eso esté pasando, que no eres salvo. Has sido convencido y no importa el tiempo que lleves de decir que eres cristiano o eres cristiana. Hoy Dios extiende sus brazos y dile así con todo tu corazón. Ahí los que me ven en el video, vayan repitiendo conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Te doy gracias porque me has hablado a través de tu palabra y has expuesto a la luz mi vida, que no está bien delante de ti. Te pido perdón por todos mis pecados en este instante, Señor. Señor Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar en mí. Y gracias por salvarme. Acepto ese regalo de salvación por fe, porque por eso estoy orando, porque he creído a tu palabra. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, tú que me ves en el video, y alguien de los que esté aquí, Cristo ha entrado a tu corazón. Tus pecados han sido perdonados. Lo que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, sistemáticamente, de Mateo a Apocalipsis. Busca una iglesia cercana ahí a tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde vives. Tienes que congregarte. Porque si tú oraste con fe y de todo corazón, no hay duda de que Cristo ha entrado. Por lo tanto, Él te guiará a una nueva vida y te guiará a buscar las cosas de Dios. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Mientras tanto, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.